va a reunir a las naciones las va a congregar para enjuiciarlas, para traer juicio sobre ellas, por los que se están metiendo con el pueblo de Dios, con los escogidos de Dios. Y repartieron mi tierra, versículo 3, y echaron suertes sobre mi pueblo. Y fíjense en la siguiente porción bíblica, fíjense el nivel de violencia que estaban atravesando el pueblo de Israel en ese entonces. Y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Ese es el nivel de violencia que estaban atravesando los de Israel en ese entonces. Y también aquí ya es Dios hablándole a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios, porque los enemigos de Dios son nuestros enemigos. ¿Sí? Amén. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Por qué habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas? Es decir, que estaban llevando y dejaron en la quiebra al pueblo de Israel, porque estaban y tomaron las cosas de valor, los utensilios de valor, como el oro, la plata, bronce y todo eso, que los tomaron, hermanos, del santuario, de la casa de Dios. Y dice: y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y ahora ya entra una palabra que se llama profanación. Profanación, cuando alguien roba cosas de la iglesia, eso se llama profanar, por si usted no lo sabía. Cuando entran ladrones y se roban instrumentos, cosas de la iglesia, eso es profanar contra el templo de Dios y contra Dios. Es profanación. Y eso estaban viviendo los israelitas. Eso estaban viviendo en ese entonces. Y así así es como iban cayendo en una debilidad en extremo. Es como iban viviendo una debilidad. Poco a poco se iban debilitando el pueblo de Israel, porque les iban quitando lo más preciado, les iban robando lo que más querían. Versículo 6: y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Los griegos eran comerciantes, les gustaba hacer comercio con la gente para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los bendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¡Qué silencio! ¿Dónde están los hombres de guerra? Amén. Despiértense los guerreros. Y si dice despiértense, quiere decir que están dormidos. No, tú no puedes despertar a alguien que ya está despierto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Despiértense. Despertar a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Pero fíjense en qué se convierten los hombres de guerra y los valientes de Israel. Versículo 10: forjar espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Se habían convertido
de valientes, de guerreros, se habían convertido en trabajadores de campo. Así, a ese grado, a ese nivel habían llegado los varones de guerra del pueblo de Israel. Ya no tenían ganas de luchar, ya no tenían ganas de pelear, estaban desinteresados, estaban desmoralizados, ya no querían y ya no tenían interés por seguir peleando, porque así los tenían los invasores, los que habían llegado a invadir la tierra, su tierra. Continúo leyendo vuestras voces. Y entonces hay una declaración que el profeta Joel, que Dios usa al profeta Joel para decir: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Y mire lo que sucede cuando el débil dice fuerte. Versículo 16. Vea la respuesta contundente cuando el débil se levanta, cuando el débil se recupera, cuando el débil se despierta, cuando el débil se anima otra vez a seguir peleando. Mire lo que sucede, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando el débil diga fuerte soy, entonces el león rugirá desde los cielos. Cuando el débil diga fuerte soy, o el enfermo diga sano estoy, amén, entonces temblarán los cielos y la tierra, porque rugirá Dios. Y todos entendemos que rugir, ¿verdad?, lo podemos comparar con el rugido de un león. 17, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, o sea, vendrá la bendición, va a volver la bendición. No me oyeron, va a volver la bendición, va a volver el sustento, va a volver, Dios va a empezar a suplir, va a empezar a bendecir. Y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim, hermanos. Y esto es muy importante, esta fuente es muy importante, porque es la que trae bendición a cada casa cuando tú no estás congregado en ese momento. Cuando el lunes que no vienes a la iglesia, el jueves, el miércoles, el viernes, el sábado, que no vienes a la iglesia, pero lo hiciste el martes, lo hiciste el jueves, lo hiciste el domingo, entonces esa fuente que sale de la casa del Señor te está sustentando mientras estás en tu casa. Porque es una fuente que trae vida, hermanos, que trae esperanza. Es una fuente que trae fortaleza en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has puesto, Señor, en mi corazón para hablarle a tu pueblo. Que nadie, ninguno de aquí, Señor, salga, Señor, debilitado, sin ganas, sin interés, sino que todo lo contrario, Señor, que esta palabra provoque esa fortaleza, ese ánimo, Señor, esos ánimos, Dios, en tus guerreros, en tus valientes, mi Dios, en el nombre de Jesús, con ganas de continuar, Señor, en la obra, de seguir adelante. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor.
Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden darle un aplauso al Señor, hermano? Gloria a Dios. Diga el débil fuerte soy. Amén. Diga el débil fuerte soy. Bueno, lo primero, hermanos, que tenemos que ver es ver el trasfondo. Hay un trasfondo histórico que hay en el capítulo 3, en esta profecía de Joel para el pueblo de Israel y de Judá, donde su gente era oprimida. El pueblo de Israel estaba siendo, hermanos, oprimido en gran manera por Tiro, por Sidón, por los filisteos. Filisteos eran eternos enemigos del pueblo de Dios. Y bueno, estaban, ¿verdad?, aprovechándose ahí de una situación donde el pueblo de Israel estaba, hermanos, debilitado en gran manera, debilitado en varios aspectos, o vamos a decirlo así, debilitado en todos los aspectos. Yo no sé cuántos aquí en alguna ocasión se han sentido así, de esta manera, sin ganas de luchar, sin ganas de pelear, sin el interés de levantarnos. Nos hemos sentido, no sé, desmoralizados en cierta manera, porque eso es lo que hacía o lo que hace, hermanos, la debilitación en extremo. Se pierden las ganas, se pierde el interés. El mensaje, hermanos, que acabamos de leer, este pasaje bíblico, señala cómo es que Israel está siendo oprimido sistemáticamente, continuamente, cómo el pueblo de Israel está siendo oprimido continuamente por las naciones. Y todos sabemos, hermanos, que Israel es una nación muy querida, empezando por nosotros, ¿sí? Por su contenido histórico, ¿sí? Por todo lo que ha pasado Israel, porque es el pueblo escogido, elegido por Dios. Israel, hermanos, es una nación muy querida, muy amada por algunas naciones, por muchas naciones, pero también Israel, hermanos, también Israel es una nación odiada y aborrecida por otras. Y solo por señalar algunas, como Irak, Irán, Siria, países, naciones que están alrededor de esta tierra, Israel, que odian y aborrecen a israelitas, y que día con día pelean con Israel, hermanos, porque quieren un pedazo de tierra santa. Porque todos sabemos que Israel es una tierra santa. Amén. Y estas naciones pelean con Israel porque quieren esa tierra santa, porque quieren pelearse por esa tierra santa. Y mire, nomás por decirle así, hasta el día de hoy, donde era el templo de Salomón, ahí se encuentra hoy una mezquita. ¿Sí saben lo que es una mezquita, verdad? De los musulmanes. Ahí se encuentra. Pero también tenemos el muro del occidente, o el mejor conocido, el muro de los lamentos. Amén. Donde la gente, ¿verdad?, en un papelito hace sus peticiones
Estoy hablando algo de historia, hermanos, solo nomás para que usted vaya entendiendo cómo va a ir esa palabra y por qué y cómo es que llegaron a esta declaración: diga el débil, fuerte soy. Y en sus papelitos ahí ponen sus peticiones y la gente va al muro occidente y ahí meten sus papelitos, ¿verdad?, en el muro y ahí los dejan. Es como una petición a Dios. Entonces, por eso y por otras muchas cosas más, Israel es peleada. Israel es peleada, hermanos. Y bueno, si volvemos a la historia, vemos que en algunas partes de la historia, hermanos, la violencia a veces se agrava. La violencia y los ataques crecen por los enemigos de Dios, por los enemigos de Israel. La violencia y los ataques, hermanos, iban creciendo. Por ejemplo, el pasaje que leíamos, hermanos, es Dios revelándole al profeta el tamaño de cautividad en que se encontraba su pueblo. Una visión que le muestra al profeta Joel en qué condición, en qué nivel, en qué situación se encuentra en ese momento su pueblo de Israel. Cómo Dios le muestra al profeta, hermanos, cómo son llevados los niños y los jóvenes estaban siendo apartados. O sea, fueron llevados dispersos, y entra la palabra dispersación. Los alejan de su casa, los alejan de sus padres, los alejan de su tierra, y son dispersados lo más lejos posible para que se pierdan allá. Estamos hablando de lo que estaban viviendo en el capítulo 3 de Joel. Los niños, los jóvenes, las mujeres, los empezaron, hermanos, a llevar a diferentes naciones muy lejanas. Pero también Israel ahí sufre el despojo. Se llevan los utensilios y entra la profanación. Se llevan los utensilios del templo. Y llega un momento, hermanos, donde todo varón y todo joven de edad de guerra es sometido y esclavizado, encadenado, prohibido para seguir peleando y prohibido para seguir luchando. Y agarran y los amarran a todos los varones, ¿verdad? Y a todos los hombres y a todos los jóvenes que están, hermanos, en edad de guerra, y los oprimen, los cansan, los fatigan, los someten, hermanos, a un tipo de violencia muy alta, muy extrema, que los hacen caminar por kilómetros y kilómetros a llegar a un fatigamiento, a un cansancio, donde ya no tengan fuerzas para seguir luchando. Por eso, la palabra diga el débil, fuerte soy. Pero lo más triste no era eso. Lo más triste era que si ellos agarraban y atrapaban a los valientes y a los guerreros, los encadenaban. Ellos no podían pelear por sus hijos y por sus casas y por sus tierras. No podían seguir peleando. Porque ¿quién más los iba a defender? ¿Quién más los iba a proteger? ¿Quién más iba a dar la cara por ellos? Si los valientes y los guerreros habían sido llevados cautivos, habían sido oprimidos en extremo, hermanos. Y este mensaje señala los resultados de una opresión sistemática de un pueblo. Y ellos allá en el campo, hablando de los guerreros y de los valientes y de los jóvenes en edad de guerra,
Ellos allá en el campo, porque habían cambiado, hermanos, sus espadas por hoces, sus arcos de guerra tal vez, ¿verdad?, habían sido quitados y les dieron, ¿verdad?, asadones. O sea, los sometieron, hermanos, tan fuertemente que los convirtieron en hombres trabajadores de campo, pero en esclavos. Pero ellos ahí, hermanos, trabajando en el campo, aún se acordaban de las promesas, aún se acordaban de las maravillas, aún se acordaban del contexto histórico que había en el pueblo de Israel, pero también, hermanos, ellos también ahí trabajando, arando, ¿verdad?, surcando la tierra como esclavos, siendo oprimidos, siendo tal vez golpeados, ¿verdad?, diciéndoles: trabaja más, quiero agua, no puedo seguir, trabaje más. Eso es cuando son oprimidos. Eso es cuando están trabajando de esclavos. Ellos se acordaban de un Dios grande todavía. Ellos se acordaban, hermanos, de las promesas de Dios. Porque quiero decirte esto, que aún en el último suspiro de la vida debe de estar Dios. Y si Dios está en el último suspiro de nuestra vida, entonces, hermanos, sigue habiendo salvación y vida eterna. Aleluya. Ellos se acordaban de su Dios. Ellos se acordaban de las promesas de Dios. Yo quiero, hermanos, en esta tarde hablarte de algunos elementos pero antes de eso quiero darte, hermanos, una idea de cómo era el que estaba estos guerreros y estos valientes. Ellos estaban, hermanos, tan debilitados espiritualmente. Primero, estaban debilitados espiritualmente. Yo no sé cuántos se han sentido debilitados espiritualmente. Amén. Yo creo que todos en alguna parte, en alguna etapa de nuestra vida, nos hemos sentido debilitados espiritualmente. Y si estamos debilitados espiritualmente, hermanos, pues entonces, a veces uno dice: ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir peleando? Pero también en ellos, hermanos, estaba un debilitamiento. También estaban debilitados moralmente. Estaban también moralmente debilitados. Estaban desmoralizados. Mire, hermano, les habían quitado a sus hijos. Les habían quitado, les habían robado sus tierras. Pero también, hermanos, les habían profanado el templo donde ellos entraban a congregarse. Con mucho respeto voy a preguntar, hermanos, creo que sí, ya lo he escuchado, ¿verdad? Pero los que han estado aquí por años, ¿en alguna ocasión han robado aquí? ¿En alguna ocasión han robado? ¿Qué es lo que robaron? Perdón, que pregúntenos. Se robaron todos los instrumentos. Se robaron. Nomás estoy para que usted se dé una idea, ¿verdad? Microondas. Pero mire, se robaron los instrumentos. Déjenme decirle algo: los instrumentos son instrumentos, los instrumentos musicales son instrumentos de guerra, aunque usted no lo vea así. Amén. Son instrumentos de guerra. Porque con ellos, hermanos, usted y yo guerreamos. Amén.
Porque con ellos usted y yo alabamos al Dios grande y poderoso, como lo decía el canto ahorita. Pero imagínense, llegan los invasores, y no estoy hablando de los de Nuevo León. El que le agarró, le agarró. Estoy hablando de verdaderos invasores que ultrajaron a sus niños. A sus niños los vendían a cambio de prostitutas. A las niñas las vendían y las cambiaban por vino para beber. Y aunque usted se oiga muy fuerte, así lo dice la Biblia, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice así, verdad? ¿O yo lo estoy diciendo mal? Así lo dice la Biblia, hermanos. Entonces ellos estaban en un debilitamiento espiritual, hermanos. Estaban en un debilitamiento moral, hermanos. Y cuando alguien nos toca, alguien ajeno, alguien de afuera, y a veces también de adentro, lamentablemente, pero cuando alguien nos toca a lo que es nuestro, ¿cómo se siente? Impotente. ¿Cómo se siente? Impotente. Enojado. Sí. ¿Lo debilitan a uno, sí o no? Es una debilidad, vienen y se quedan con lo tuyo. Pero también, hermanos, aparte de que estaban tan debilitados espiritualmente, también, hermanos, estaban debilitados físicamente. ¿Por qué? Porque estaban trabajando en el campo, todo el santo día trabajando en el campo, de sol a sol. Toda, más que una jornada laboral, oprimidos, latigándolos, golpeándolos, forzándolos a que estuvieran trabajando las tierras que eran de ellos. Y hermanos, eso no me va a dejar mentir usted, pero eso causa y provoca un debilitamiento físico. Es que quiero comer, no hay comida, trabajas. Y no estamos hablando de ayuno ni nada de eso. Ellos no sabían nada de lo que tenía que ver con ayuno ni nada de esas cosas, porque ellos estaban siendo oprimidos. Entonces, hermanos, estaban debilitados también físicamente. Miren, hermanos, lo debilitaron de tal manera, los oprimieron de tal manera que los dejaron sin ganas de seguir peleando. Nomás para que usted se dé una idea. Sin ganas de seguir luchando. Así, de esa manera los debilitaron. Tan fuerte, tan elevado estaba así la violencia, lo que había pasado en ese entonces, en ese momento, en el capítulo 3 del libro de Joel. Y yo les hablaba, hermanos, de unos elementos que nos ayudan a levantarnos y a tener ánimo en nuestras vidas para este 2020. Que espero en el Señor así seamos. Porque de pronto viene una palabra para ellos que trae el profeta Joel y les dice: no pierdan la esperanza, porque yo soy su esperanza, porque yo soy su herencia. Sigan luchando y sigan peleando, porque el que se mete con Dios
se mete con su pueblo, pero el que se mete con su pueblo se mete con Dios. Y eso es inevitable, hermanos, porque las consecuencias vienen para nuestros enemigos. Y lo digo con tristeza, porque las consecuencias vienen para nuestros enemigos cuando nuestros enemigos se meten contra nosotros, se meten con el mismo Dios. Vienen las promesas de parte de Dios para ellos allí en su propia tierra. A los esclavos, a los guerreros, a los valientes dormidos. Vienen promesas de parte de Dios, viene el profeta Joel y empieza a hablarles. Y viene el primer elemento, hermanos, que tenemos que ver, que es la condición real del pueblo del Señor. Y vamos, hermanos, a analizar esta profecía. La condición real del pueblo del Señor. El texto, hermanos, que nos habla de un debilitamiento espiritual. Ellos tenían sus reuniones como nosotros las tenemos, ¿verdad? Y como hoy las estamos teniendo por la gracia de Dios y su misericordia. Ellos tenían sus reuniones normales, cumpliendo con la liturgia, ¿verdad? Que se llevaba en el templo, ¿verdad? Ahí donde ellos estaban, alabando al Señor. Y de repente, hermanos, de pronto llegan unos invasores. De pronto llegan estos invasores y empiezan a matar a gente. Empiezan, hermanos, a cautivar a los niños, a las niñas se las llevan y empiezan a encadenar a los hombres de guerra y entran al templo y matan a los sacerdotes y profanan el templo y roban los utensilios de valor. Todo eso sucedió así. Y eso, hermanos, para ellos trajo un debilitamiento espiritual, porque yo me imagino que toda la iglesia Río de Oliva, cuando pasó ese robo en aquel tiempo, en aquel año, me imagino que todos se entristecieron. ¿Sí o no? Porque no solamente el pastor ha tenido el pensamiento de dicho, ¿y ahora cómo compramos bocinas? ¿Cómo compramos instrumentos? Entonces ellos, hermanos, fueron debilitados espiritualmente. Y tan grande así, hermanos, que los hace perder la esperanza, se desaniman, pero la crisis también, hermanos, llega a impactar en un debilitamiento moral. Un debilitamiento moral, hermanos. Hay una desmoralización en el pueblo, hermanos. Hay un desgano. Hay un desgane, hay un desinterés. Hay esas famosas frases que dicen: ya no quiero ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a la iglesia. Llega una desmoralización a nuestras vidas. Así lo estaban viviendo los israelitas y los de Judá, el pueblo de Dios, cuando llegaron los invasores y toman lo que es de ellos. Hay un debilitamiento, hermanos, que los hace pensar que ya se acabó todo, que ya no hay solución, que ya no hay arreglo, que ya todo terminó. Pero también, hermanos, hay un debilitamiento que los hace perder la esperanza y los hace perder las ganas. Viene, hermanos, el desinterés, se van las ganas de seguir luchando, y aunque se quisiera, ya no se puede, hermanos, por mucho. O tan elevada que está la debilidad en nosotros. Yo no sé por cuántos han pasado por algo así, hermanos. Pero esto, hermanos, también trae un debilitamiento económico. En ese pasaje bíblico, en ese capítulo 3, en esa profecía,
del libro de Joel, también vemos un debilitamiento económico. ¿Por qué? ¿A cuántos les han robado algo costoso? Vamos, fuera de la iglesia, de su propiedad. Y que usted no, obviamente no se lo esperaba, porque el ladrón no va a venir un día antes a decirle, fíjate que mañana voy a robar tu carro. No, porque eso no fuera un robo. Entonces trae un debilitamiento económico, ¿sí o no? Si nos roban algo que nos cuesta, que nos costó, porque a ellos el templo lo habían, hermanos, saqueado. Habían sacado el oro, la plata, se habían llevado los instrumentos. Ay, que Dios nos libre, hermanos, de todo eso. Nomás me pongo a pensarlo. Y les habían llevado todo eso, entonces eso cuesta. Pero viene una promesa de parte de Dios. Y la promesa de parte de Dios, hermanos, es restitución. Es restitución. Y Dios empieza a decirle, yo los haré volver de donde estén. A donde se han ido, a donde nos han llevado. Yo los voy a hacer regresar. Yo los voy a hacer volver. Y viene una palabra y una promesa de restitución. Que lo que te robó el diablo, que lo que te quitó el diablo, que lo que usurpó el diablo en tu vida, ¿verdad? En tu matrimonio, en tu tierra, en tu trabajo, hay una promesa de restitución. Gloria a Dios. Y vaya que Dios cumple sus promesas. No lo creo. Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces para ellos viene una palabra de restitución. Pero ojo, lo que el diablo te robó, porque hay cosas que nosotros perdemos. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que nosotros perdemos, hermanos, por juntarnos con gente que no debemos de juntarnos. Hay cosas que perdemos, hermanos, por errores que cometemos en la vida. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Amén. Hay cosas que perdemos por malas decisiones que tomamos en la vida. Pero la restitución, la promesa de restitución entra, hermanos, cuando el diablo viene y nos quita lo que es preciado y valioso para nosotros. Entonces, esa era la condición real del pueblo del Señor. Pero aparte del debilitamiento económico, hermanos, de que Israel estaba oprimida, acorralada por todos lados, vemos también un debilitamiento, hermanos, que llega en lo físico. ¿Sí? Los guerreros, los hombres fuertes, ya no tienen ganas de luchar. Ahora, hay una palabra que voy a mencionar. Ahora los guerreros se vuelven pasivos. Todos sabemos lo que es ser pasivo, ¿verdad? Entonces los hombres de guerra se vuelven pasivos, ya no quieren luchar, ya no quieren pelear. Porque los han convertido y ahora tienen en sus manos herramientas de trabajo de campo. Ya no tienen espadas, ya no tienen lanzas, ya no tienen jabalina, ya no tienen un arco. Ya no tienen eso. Y para que mejor me entienda cómo es este tipo de debilitamiento, hermanos, ellos se vuelven en un caliach. Yo sé que dicen, ¿con qué se come eso? Exacto.
ellos se vuelven en un Kaliash. Y el término de Kaliash, hermanos, yo se lo explico, no se preocupe. El término Kaliash, basándonos a los diccionarios, al diccionario, tiene que ver con enfermo. Es una enfermedad que le dolían sus huesos por estar trabajando tanto en el campo, oprimidos, que los golpeaban, que los fatigaban. Pero también la palabra Kaliash tiene que ver, hermanos, con adolorido. Imagínense, todos los huesos les dolían. O sea, cuántos, verdad, que terminan de repente, bueno, ya uno, verdad, le duelen los huesos y muchas cosas más. Pero yo hablo del dolor de huesos, de cómo ellos estaban siendo oprimidos. ¿Sí me entienden, hermanos? De cómo eran oprimidos. Pero también Kaliash, hermanos, tiene que ver con débil. Y no es cualquier debilidad, sí, ¿verdad? Donde uno dice, es que me siento débil, como que me falta una sodita para los que se les baja la presión. Santo. No estoy hablando de esa debilidad. Estoy hablando de una debilidad que duele. Una debilidad que trae todo lo que mencionamos anteriormente. Pero también, hermanos, Kaliash tiene que ver con exhausto. Muchos decimos, ay, estoy exhausto, ni sabemos qué significa estar exhausto. A ver, ¿qué significa estar exhausto? Pues sí, usted sabe que es cansado. Pero mire, estar exhausto, porque como ellos estaban tan exhaustos, se habían vuelto un Kaliash, se habían vuelto gente pasiva, sin ganas de pelear. Estar exhaustos es que ya no querían ellos seguir haciendo lo que hacían antes. Para que mejor me entienda lo que significa estar exhausto. El que corría ya no quiere seguir corriendo. ¿Me explico? Amén. Y el que predicaba ya no quiere seguir predicando. Se vuelven pasivos, exhaustos. Donde la palabra exhausto también tiene que ver, donde dice ya no, es que ya no funciona nada. Ya se acabó todo, ya se terminó todo. Se vuelven así, exhaustos. Pero también, hermano, la palabra Kaliash tiene que ver con afligido, entristecido. También, hermanos, tiene que ver con estar heridos. Ellos estaban heridos. Pero no estaban heridos, sí estaban heridos físicamente, pero primero estaban heridos del corazón. Les habían quitado y les habían robado a sus niños, sus tierras, el templo lo habían usurpado. Ellos estaban heridos, hermanos. Y cuando uno está herido de esa manera y de esa magnitud, todo lo demás se desmorona. Todo lo demás se debilita en nuestra vida. Porque hay una herida dentro de nosotros. Y nos volvemos todo eso lo que estamos mencionando. Nos entristecemos, nos afligimos, nos volvemos exhaustos, nos volvemos pasivos. Ya no queremos seguir peleando, ya no queremos seguir luchando, ya no queremos seguir corriendo, ya no queremos seguir proclamando las virtudes de la gloria del Señor. Nos volvemos pasivos. Exhaustos, tristes, afligidos, heridos. Así estaban ellos. En esa condición estaban esos guerreros y esos valientes. Pero también, hermanos, estaban, la palabra Kaliash tiene que ver con sufriente, tiene que ver con derrotado. Ellos estaban derrotados. ¿Usted en alguna ocasión se ha sentido derrotado? Estaban derrotados también. Ya no querían levantarse. Estaban derrotados. Ya en ellos no había ninguna declaración de fe y de esperanza, ya no había nada que los animara, nada que los
volviera a levantarse a ellos. Estaban derrotados. Pero también estaban atormentados. Estaban atormentados, frustrados por todo lo que estaban pasando, por todo lo que estaban viviendo. Y con el perdón y el permiso de mi esposa voy a contar algo. Digo de mi esposa, ¿verdad? No es algo de risa, no, hermanos, antes de que se ría, de verdad, no. Nosotros hace años, no te preocupes, no voy a profundizar nada. Hace unos años atrás, a nosotros nos tocaron a un niño. Y y hasta ahí la voy a dejarnos, pero fue algo muy fuerte para nosotros. Muy fuerte. Que vivimos 1 año y medio, 2 años derrotados, frustrados, debilitados. Tristes, afligidos, heridos. Muy fuerte fue eso. Y yo les confieso y les abro mi corazón, yo no tenía ganas de seguir luchando, de seguir peleando. Yo no tenía ganas, hermanos. Iba a la iglesia, gracias, solo por ir a mi iglesia. Cumplía con el diaconado solo por cumplir con el diaconado. Y 2 años muy fuertes, hermanos. Muy fuertes. Y sinceramente, hermano, Dios nos levantó. La verdad no sé. Fuimos retomando fuerzas de donde no las había. Y fueron sucediendo muchas cosas, hermanos, donde Dios hablaba en nuestras vidas. Hermanos muy lindos, hermosos, venían y nos daban ánimo. Que nosotros no queríamos ya estar más en la iglesia. Fue algo muy fuerte. Yo les digo, respeto, ¿verdad? Ahorita lo de está mi esposa, yo no puedo contar más. Hasta ahí se queda. Pero a lo mejor algunos de ustedes pasaron por otras cosas también muy fuertes en su vida, y que los llevó, ¿verdad?, a un debilitamiento así como lo hemos mencionado, y uno se vuelve pasivo, ¿no? Se vuelve pasivo. Yo de verdad no se lo niego, yo llegaba con mi expositor de escuela dominical sin ganas de darles la clase de escuela dominical. No tenía ganas de nada. No tenía ganas de nada.
Porque cuando pasa algo así, hermanos, viene el debilitamiento, te vuelves un caliache, hermanos, te enfermas, te duele el alma, te debilitas, te afliges, te entristeces, te hieres, sufres, te derrotas, te atormentas, te frustras. Todo eso pasa. Pero a todos ellos, a todos los que estaban así pasivos en un caleash, a todos ellos se dirigía la profecía del capítulo 3 de Joel, hermanos, porque Dios cumple sus promesas y porque Dios levanta a los caídos y porque Dios fortalece a los débiles. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Y a este tipo de personas, hermano, está dirigida la profecía del capítulo 3. Voy a terminar con esto. Me falta más, pero yo quiero terminar con esto y siento terminar aquí. Versículo 10. Quiero concluir con el versículo 10. Usted ya conoció la historia. Usted ya se dio una idea de por qué, cómo es que llegaron hasta ahí, hasta el versículo 10. Porque hoy, este año 2020, usted y yo debemos de cambiar nuestro discurso. Porque la palabra de Dios dice proclamar, y en 2 ocasiones lo menciona, proclamar. Proclamad a los hombres de guerra. Amén. Y eso, hermano, nos invita a la iglesia y a todos los que pasamos por un caliash. Y eso nos invita, hermanos, a que proclamemos, a que volvamos a proclamar. Y que si usted conoce a un caliash que ande por ahí, usted proclame, usted le hable, usted le declare palabras de fe, de esperanza y de vida eterna. Porque si hay suspiro en nuestra vida, todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. Alabe a Jehová todo lo que respira. Porque si aún hay vida, todos los que estamos aquí estamos respirando. Pero tal vez el hilo es muy delicado, hermanos. Y a veces nos estamos rompiendo, estamos sufriendo, estamos padeciendo.